Hola a todos, ¿cómo están? Los estamos saludando desde Sintonía con María en una nueva oportunidad en Radio Madre de Dios, junto al Padre Raimundo Mena. ¿Cómo está, Padre? Bien, Sabrina, gracias a Dios estamos reunidos en esta hermosa oportunidad, digamos, de poder continuar con nuestra sintonía, con nuestra madre y comentar este tema que hemos estado tratando desde el último programa, que es la infidelidad y sus consecuencias en el resto de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la historia de la salvación que nuestro Señor es fiel a sus promesas. Su amor es infinito, por supuesto, porque Él es Dios, pero su paciencia con nosotros es realmente admirable, porque nosotros fallamos y fallamos y Él nunca se cansa de amarnos, de esperarnos y de perdonarnos. Entonces el Señor establece una alianza con su pueblo y una vez hecha la alianza o el pacto, Dios se mantiene fiel hasta el fin. Y la paradoja es que para que una alianza resulte, es necesario que las dos partes cumplan, como en un matrimonio. ¿Mm? Las dos partes son necesarias para que esa alianza matrimonial, esa unión conyugal, pueda perdurar en el tiempo y sea indisoluble. Y sin embargo, vemos en la historia de Israel que el pueblo no es fiel y muchas veces comete adulterio, comete inclusive actos que son considerados prostitución en el Antiguo Testamento desde el punto de vista religioso, es decir, tener otros ídolos, buscar otros dioses, dejar a Dios de lado. Eso se traduce hoy, por ejemplo, en olvidarse de Dios y recurrir a la magia, recurrir al esoterismo, al ocultismo, eh, a todas las cosas que tienen que ver con acciones de la nueva era, de la masonería, de partidos políticos que son totalmente contrarios a la voluntad de Dios, que son totalmente perversos, como por ejemplo el Partido Comunista o el comunismo como teoría, que fue condenado por la Iglesia en la época del Papa Pío XI, que dijo exactamente que es una doctrina intrínsecamente perversa. Pero hay, hay ideologías que siguen llamando la atención hoy en día, ¿no es cierto?, a la comunidad, a nuestro corazón, que nos atrapan y el mundo nos arrastra, ya sea el comunismo o también puede ser un capitalismo a ultranza, como una idolatría del dinero, por ejemplo, y Jesús condenó eso, dijo que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y entregarle su corazón a la riqueza y a la ambición, a la codicia y a la envidia y al deseo de tener y tener. ¿No es cierto? Eso también es una idolatría. Vemos la idolatría en todo lo que se refiere a la sexualidad, como es una locura lo que está pasando hoy en día, tratando de impulsar políticas de educación para pervertir a los niños, a los jóvenes a través de la educación sexual integral. Eso es una idolatría absolutamente perversa y que legítimamente es una prostitución, ¿no es cierto? A los ojos de Dios es una infidelidad total. ¿Mm? Quien está de acuerdo con eso no puede y no puede vivir su cristianismo auténticamente, ¿no es cierto? Porque estás haciendo algo que va contra la voluntad de Dios. Entonces vemos tantas idolatrías, tantos ídolos, tantos dioses con minúscula que nos seducen, que nos arrastran, que nos atraen y muchas veces entonces vamos detrás de ellos para tener más felicidad inmediata, pero ofendemos a Dios y nos olvidamos que tenemos un pacto con el Señor, que por el santo bautismo nosotros hemos hecho una alianza con el Señor. Hemos renunciado al pecado, hemos renunciado al demonio, a sus pompas, a sus seducciones, a sus atracciones, y hemos adherido a la fe profundamente, pero esa fe muchas veces queda en un segundo plano cuando vamos contra el primer mandamiento y nos vamos con los ídolos y dejamos a Dios de lado. Ese es el pecado del adulterio que se trata en el Antiguo Testamento, que lo vimos en el programa pasado, sobre todo en el profeta Oseas, y cómo Dios le pide un gesto tan impresionante al profeta que consiste no en predicar tanto, sino en casarse con una prostituta sagrada, para simbolizar
justamente que Dios se ha unido con una esposa, en este caso el pueblo de Dios, eh, el pueblo de Israel, que se ha prostituido, que ha cometido adulterio, que ha ofendido a Dios profundamente. Y a lo largo de toda esta relación del profeta Oseas con esta mujer, con la cual tiene hijos, se dan distintos momentos de adulterio, precisamente, de traición, de infidelidad, y Dios le dice, yo quiero que tú la sigas perdonando. ¿M? Y cuando ella se va, lo abandona y queda en el desierto, botada, herida, malherida, Dios le dice, quiero que vayas, la busques y la traigas de regreso a casa y la vuelvas a seducir, la vuelvas a enamorar, la vuelvas a amar como tu legítima esposa y le des otra oportunidad. ¿M? Cosa que estaba contra la ley de los judíos en aquella época, que inclusive cuando una mujer cometía adulterio, había que apedrearla. Todo eso lo vimos en el programa pasado y lo que quiere hacer Dios con este gesto profético es indicar cómo Él nos ama a nosotros. A pesar de que cometemos estas infidelidades, Él nos sigue esperando y nos sigue dando oportunidades y nos sigue amando. Así es que esta consecuencia que deja la infidelidad la vamos a tratar de profundizar un poco más en este programa. ¿Qué pasa cuando el pueblo es infiel? ¿Qué pasa con las generaciones futuras? ¿Qué pasa también en una familia? Cuando hay infidelidad, cuando hay distintos tipos de pecados, ¿ya? ¿Esto tiene una consecuencia en los descendientes o no? Es uno de los temas que queremos ver en este programa. Muy bien, Padre Harto, para hablar entonces el día de hoy y darle continuidad al programa anterior de Sintonía con María. Pensar la importancia que tiene esto de las generaciones en la iglesia, en la escritura. Se habla mucho de las generaciones. De hecho, es muy importante la promesa que se hace también del linaje del cual va a nacer Jesucristo, por ejemplo. La promesa se hace a un determinado pueblo. La promesa a Abraham, por ejemplo, también es de bendición para su linaje, no solamente de multiplicación. Entonces, hay algo importante ahí en el tema familiar y el linaje. No es algo menor simplemente el tema de a qué línea consanguínea uno pertenezca. Nos da para pensar justamente entonces qué consecuencias puede tener o no estas promesas que se hacen y estas bendiciones o, si se puede decir, maldiciones que correspondan a tal o cual linaje de familias. Así es. Hay algunas pasajes del Antiguo Testamento que dan la impresión de que la infidelidad de los padres no tiene ninguna repercusión en los hijos. ¿M? Eh, Nosotros sabemos que en la doctrina de nuestra fe católica se enseña claramente que hay un solo pecado que se transmite de generación en generación desde nuestros primeros padres, y es el pecado original. ¿M? Ese pecado lo cometieron ellos, pero la consecuencia de ese pecado la heredamos todos como una suerte de culpa originada en nuestro caso, originante en el caso de Adán y Eva, y que solamente puede ser borrada con el bautismo. ¿M? Y claramente sabemos que ningún otro pecado puede transmitirse de generación en generación, ¿no es cierto? Eso lo tenemos claro y cuando se habla de orar por las familias, ¿no es cierto? Por los linajes anteriores, ya sea vivos o muertos, no se trata entonces de borrar pecados que se transmitan de generación en generación. Eso ya está totalmente definido y claro. O sea, ¿Mm? la culpa o las gracias que una persona consigue, por ejemplo, las virtudes que tiene, que practica, pertenecen, son totalmente personales. No se le puede responsabilizar a los otros del Mm. pecado propio. Uno Ah, es culpable porque voluntariamente y a conciencia ha pecado, y uno también puede tener más bendición si es virtuoso voluntariamente. Por ejemplo, decide hacer actos de caridad voluntariamente, decide mm. amar voluntariamente, decide perdonar. Todas esas virtudes también son personales, dependen de cada uno de los individuos, y es ahí Mm. que en el juicio también Dios verá a cada uno personalmente, y no por eso justamente por eso no nos Mm. juzga de manera general, sino que a cada uno le corresponde un juicio personal, porque tanto las culpas como las virtudes corresponden a cada persona de manera individual. Pero sí hay otras cosas que nos afectan del entorno, así como dijimos en alguna oportunidad que somos seres sociales y el entorno nos afecta, cuanto más la familia. Uno piensa, por ejemplo, padre, en esto de eh, las amistades. Qué importancia con quién uno se junta también,
porque uno dice para los niños, si uno deja que se junten con malas amistades, llamadas malas amistades, que lo van a orientar a los vicios, a los jóvenes, los van a llevar por un mal camino. En las familias pasa lo mismo, hay una tendencia a que uno sea guiado a determinados vicios o pecados si está en un entorno que, por así decirlo, está contaminado o está muy distante a Dios. Claro, si las amistades malas pueden influir en los niños, entre los niños y los jóvenes, cuánto más el ejemplo de la familia, Así es. mucho más. Un niño puede nacer, por ejemplo, en el seno de una familia donde los papás son delincuentes, son ladrones, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que el niño tiene que cargar con esa culpa, pero es probable de que pueda seguir el mal ejemplo que están dando sus padres, ¿no? ¿Verdad? Y en ese sentido, sí hay una consecuencia del pecado en las futuras generaciones, porque los hijos aprenden mucho más por el ejemplo que por teoría, ¿no es cierto? Claro. Y hay Bueno, cosas que se heredan un tanto así por imitación, como siempre se dice esto de los hijos, más que lo que le dicen los papás es lo que ven hacer a ellos. mm, Entonces, si ven virtudes en la familia, tienden a imitar virtudes, si ven justamente vicios, los tienden a repetir también porque lo ven. Pero hay otras cosas que se heredan biológicamente también, así como usted nos explicó en el programa anterior, esto de, por ejemplo, cuando uno va al médico y le preguntan todos los antecedentes médicos familiares, porque, por ejemplo, una mamá sabe que si está embarazada y consume drogas, consume alcohol, mm. eso va a repercutir también en la salud del hijo. Y muchos hablan de que, por ejemplo, el cerebro del niño de una mamá alcohólica seguramente después va a tener esa tendencia a tener esa adicción, o lo que ocurre con la cocaína u otros vicios también. Entonces hay cosas que inclusive biológicamente se heredan. Sí, es cierto. Y eh, esto ocurre también en el plano de las oraciones que se hacen por personas para personas que están con alguna influencia extraordinaria del demonio. ¿Ya? Eh, en la experiencia que me ha tocado tener como exorcista desde el año 2016, ya he cumplido 7 años, yo me he dado cuenta de que las principales causas que producen una acción extraordinaria del maligno en alguien son totalmente conscientes y responsabilidad de la misma persona, ¿ya? Ujú. Es decir, el pecado abre puertas a que el demonio pueda entrar a interferir en mi vida o en mi familia. ¿M? El pecado es lo principal y eso hay que vencerlo con el arrepentimiento y una buena confesión. Otra puerta que se abre es el rencor. Cuando yo alimento el resentimiento, el odio en mi vida, le estoy abriendo puertas al demonio y eso puede tener consecuencias nefastas en términos de influencia extraordinaria del demonio, ¿no es cierto? Eh, qué sé yo, infestaciones, opresión en el cuerpo, o si no, posesión diabólica incluso, ¿no? El rencor entonces hay que eliminarlo con el perdón y hay que estar Mm. permanentemente viviendo esta terapia que Jesús nos enseña en el mismo Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo más grave, diría yo, es cuando alguien se mete consciente y voluntariamente en el esoterismo, en la magia, en el ocultismo, en el satanismo. Eso es lo que más abre puertas al maligno y esas personas muchas veces quedan poseídas por espíritus impuros o bien son oprimidas con el paso del tiempo y se va notando eso, ¿no? Esas son causas conscientes y causas donde la persona tiene que asumir su responsabilidad, arrepentirse, cambiar de vida y ojalá con la ayuda de un sacerdote poder hacer oraciones de sanación, de liberación y de abjuración, es decir, de terminar con ese pacto que quedó establecido con el demonio por haber cometido esos actos pésimos, ¿no es cierto?, que van Claro. contra el primer mandamiento, O como sea, es antes de poder renovar el pacto con Dios hace falta poder cancelar ese pacto que uno en cierta manera hizo con el mal. claro, porque alguien se puede confesar, por ejemplo, de haber practicado tarot, de haber visitado un machi para hacer magia negra a una Ujú. persona, qué sé yo. Se puede confesar de eso, pero queda establecido un pacto con el maligno. Eso es lo que uno nota en la acción de la pastoral de la liberación, que es necesario también cerrar ese pacto con oraciones de abjuración y con una buena oración de exorcismo, ¿m? Para que la persona quede liberada de eso y quede sanada esa herida terrible, ¿no es cierto? Pero hay otras puertas también, Sabrina, que las personas no están conscientes
Y todos las tenemos, ¿no es cierto? Son heridas que traemos de muy antiguo, desde la niñez, desde la gestación, e inclusive que se pueden ir transmitiendo, se pueden ir heredando de alguna manera. ¿M? Y esas son las famosas heridas intergeneracionales que requieren ciertas oraciones, ¿no? Y es un tema que ha traído bastante polémica a nivel de teólogos y también exorcistas en los días de hoy, porque muchos están de acuerdo y otros no están de acuerdo, y hay posiciones que son interesantes en ambos sentidos. Compartimos algunos mensajitos en primera instancia, si le parece, padre. Nos están escribiendo por las redes sociales. Andrea Orellana desde Yanquihue, saludamos a Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Y dice, con respecto a esto que hablábamos de con quién uno se junte también, dime con quién andas, te diré quién eres, o la familia no se Mm, escoge, son dichos populares también. es verdad. Y Mm, dice, ¿los sanadores padres son personas de ocultismo? Bueno, eso vamos a dejar la preguntita pendiente para que le respondan un segundito. ujú. También Sandrita dice, em, no alcanzamos a leer el mensaje completo, pero cuando uno se arrepiente de corazón, pide perdón a Dios y no lo vuelve a repetir, Él perdona. Sí, la importancia del arrepentimiento ante los pecados. Ujú. No sé si quiere responderle antes, padre, a Andrea con la pregunta esta que hace de los sanadores, antes que nos olvidemos de dar respuesta a esto. Sí, primero le respondo a Sandra antes que se me olvide, porque tengo la respuesta en este momento en la mente. ¿Ya? Sí, claro, uno se arrepiente, por ejemplo, de haber acudido a la brujería o de haber practicado magia uno mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando alguien hace yoga o reiki o espiritismo, etcétera, tantas formas de práctica de la nueva era que constituyen formas de magia moderna, ¿no es cierto? Y no basta con arrepentirse y confesarse. Yo insisto que es necesario también eh, hablar con algún sacerdote que esté especializado en este tema y tratar de salir de este pacto, de esta alianza que quedó con el maligno, y cerrar esa puerta definitivamente con oraciones de sanación y liberación, por algo que Jesús no solamente dice a sus apóstoles, eh, a quienes ustedes les perdonen los pecados quedarán perdonados, ¿no? Estableciendo el sacramento de la confesión. También dice, en mi nombre ustedes sanarán heridas y sanarán enfermos. En mi nombre ustedes expulsarán demonios, ¿no? Entonces, no hay que dejar estos sacramentales de lado, aunque claramente es más importante la confesión que el exorcismo o las oraciones de sanación. En eso tiene razón Sandra. ¿M? Y con respecto a lo que decía Andrea, sí, muchos sanadores trabajan para el lado del maligno. ¿M? ¿Y cómo se nota eso, Andrea? Porque son personas que generalmente cobran por sus servicios, entre comillas, espirituales, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien cobra para establecer una sanación, ¿no es cierto? O hacer un favor de tipo espiritual, sea como sea, ¿ya? Es porque está actuando con las fuerzas del mal casi, casi seguro. ¿Ya? Entonces, todos estos sanadores que, por más que mencionen a Jesús, a Dios, a los santos, y al mismo tiempo cobran, están en el fondo actuando con fuerzas del maligno. ¿M? Y están haciendo conjuros a espíritus malos, aunque no nos demos cuenta. ¿M? Y hay que tener mucho cuidado entonces con eso. Nos agrega otra pregunta, Sandrita dice, padre, ¿y los monjes tibetanos son brujos también? Bueno, hay distintos tipos de monjes, ¿no? Estos monjes de Brasil que se hablan, ¿no es cierto? Todo eso es brujería, ¿no? Hay gente que le paga a estos monjes que trabajan a distancia, pero es una suerte de espiritismo. ¿M? Y ellos invocan espíritus para lograr una cierta mejoría en los enfermos. Se logra algo porque el demonio siempre entrega un poquitito, pero después es para llegar a un daño total en la persona, ¿no es cierto? Y estos monjes tibetanos se refiere a toda esta religiosidad que hay en Oriente, del budismo y todo lo demás, y que claramente todo eso va enfocado hacia algo diabólico también. ¿Mm? Veo, padre, por ejemplo, que en la iglesia sí realmente tenemos mucha ignorancia. Hay cosas que uno ve que se practica mucho, como por ejemplo esto de las curaciones simples de los niños, como el empacho, cosas así. Mm. Acuden a estos curanderos y muchas veces son personas que practican la fe católica y al mismo tiempo dicen tener el poder este de sanación de este tipo de curaciones. Y claro, uno queda con esa duda porque, como usted dice, escucha que dentro de las oraciones que practican, se habla justamente, se menciona a la Virgen María, se hace algunas oraciones católicas mezcladas con cosas que uno no entiende y con prácticas que uno se queda realmente con esa duda que es como una sanación mágica. ¿Qué es lo que puede decir con respecto a eso?
Bueno, que se mezclan estas cosas, por ejemplo, en la santería, que Ujú, es propia de estos ambientes donde hay más influencia africana, pero aunque utilizan nombres de santo, incluso de la Virgen, ellos se están refiriendo a eh, dioses con minúscula para ellos, pero son demonios, que proceden de África, ¿m? Los ujú. famosos orishas, ¿no es cierto? Por ejemplo, me acuerdo que en Brasil había santos, ¿no es cierto?, que ellos reconocían como la Virgen María, pero en el fondo eran estas diosas o demonios de África. Ujú. ¿M? Había una que se llamaba Imanjá, que es un demonio que viene de África, pero que ellos le ponen una forma como mariana, ¿no es cierto? Ujú. Entonces confunden mucho. Sí. ¿Ah? O la Santa Muerte, porque Bueno, ahí es también claramente eso es diabólico, ¿no que es es una cierto? calavera vestida de Virgen María, por Mm, ejemplo, y es terrible. Yo me acuerdo mucho cuando era más chica caminar en las ciudades en la ciudad de Córdoba, en la peatonal, y claro, uno no entendía como niño estos lugares, las santerías, donde había velas de todos colores, muchas velas negras, había símbolos satánicos y mm. después un montón de santitos. Entonces, ahí quedaba la duda de uno, ¿qué de eso es para los católicos y para la fe y qué cosa no? Y también eso nos lleva a cuestionarnos mucho que cuando la nueva era, la magia, la brujería, el ocultismo se apropia de estos elementos de la fe, por supuesto que el demonio lo usa para confundir también a los católicos. Mm. Entonces no es sorpresa que, por ejemplo, esto de las oraciones intergeneracionales lo aprovecha el demonio y también lo use para distorsionarlo y que sea mal interpretado. Yo, por ejemplo, intentaba averiguar un poquito en internet sobre esto de las oraciones intergeneracionales porque en realidad soy bastante ignorante con el tema, no tengo experiencia en la pastoral de sanación y liberación, no tengo conocimiento sobre eso más lo que usted nos está enseñando, padre. Mm. Entonces, muchas de las páginas cuando uno intentaba aprender de sanación y liberación intergeneracional, son totalmente hablan de energías, de echarle la culpa solamente de lo que me ocurre a los ancestros, no hay una responsabilidad propia del pecado, habla simplemente de buenas vibras, de quitar lo negativo de tu vida, cortando con aquellas cosas que te hicieron mal en tu historia y en la de tus antepasados. Entonces, hay mucho de nueva era de magia y de ocultismo mezclado con esto que toman también de la fe cristiana de las oraciones. La nueva era es un producto diabólico para los tiempos modernos, para engañar y seducir a muchas personas que se alejan de la iglesia y que necesitan alguna espiritualidad, porque todos los seres humanos necesitamos creer en algo Ujú, y tenemos espíritu, por tanto necesitamos llenar nuestra alma con alguna espiritualidad. Pero esto que usted menciona, la nueva era, es un conjunto de espiritualidades, de cosas que mezclan verdades con mentiras y que finalmente hacen un daño tremendo, porque se basan en un principio bien claro, que el hombre finalmente es Dios. ¿M? ujú. Y Dios es un Dios mayor nomás, pero todos podemos llegar a ser Dios con el propio esfuerzo Ujú. y con la magia y con todas estas cosas, fuerzas, vibraciones que llaman ellos de la naturaleza, ¿no? Ellos también creen en la nueva era, por ejemplo, en Los Ángeles. ¿Es verdad que existen Los Ángeles? Claro, es cierto. Pero la nueva era siempre nos orienta a una idolatría, porque nos Claro. quiere distraer, inclusive a través de esos santitos que yo le comentaba. Mm, La idea es que todo se concentra en el poder del santito, en el poder de la vela, en las cartas que te leen, en las runas, y el poder se lo quitan a Dios. Entonces sí. siempre está orientando a la persona a la idolatría. Claro, entonces hay que tener mucha conciencia de que no por tener santitos yo voy a estar agradando a Dios o teniendo una fe madura desde el punto de vista católico, porque también se pueden utilizar de manera idolátrica estos santitos, ¿no es cierto? Ujú, Y hay que tener mucho cuidado entonces con esto, porque, por ejemplo, esta invocación de ángeles, que es típica de la nueva era, ¿ya? Ahí mezclan de todo, invocan al ángel Gabriel, Rafael, Miguel, pero también a otros nombres de ángeles que son tan raros y que finalmente están invocando probablemente espíritus oscuros. mm. ¿M? Entonces, esa es la trampa que hay ahí, ¿no? Y lo que se recomienda es tratar de dejar de lado toda esta oferta tan común y tan de moda hoy, que es la nueva era, y centrarnos más en lo que ofrece la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, dentro de la espiritualidad de la iglesia está esta discusión ahora, que ¿es válido o no hacer oraciones intergeneracionales? Porque ellas están relacionadas también con oraciones que hacen no solo personas de la nueva era, que son cosas completamente burdas, ¿no es cierto? Y groseras en el fondo, porque cómo el hombre se va a salvar a sí mismo, eso es lo que pretende la nueva era, ¿no? Decodificar los problemas Ujú. ancestrales, Los la- chakras. los,
No, ellos hablan de estas familias, de las, no sé qué cosas familiares, ¿no es cierto? No sé cómo es el nombre, pero tratan de purificar estas cosas con el poder de la propia mente, y eso es un Mm, absurdo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros los católicos? ¿Nos olvidamos de la familia? No, por supuesto que oramos por nuestra familia, por los vivos, ¿ya? Por su conversión cuando están viviendo en pecado, para perdonar a los que nos han hecho daño dentro de la propia familia, sean padres, sean hijos, sean hermanos. El perdón es muy importante, y también por los difuntos, ujú. porque a lo mejor están en el purgatorio y necesitan nuestra oración para, para que se puedan ir acercando más y más a su liberación total del purgatorio y entren al cielo, ¿ya? Así es. Eso es muy importante. Pero también la sanación intergeneracional tiene un sentido de liberarnos de la acción del maligno, que actúa a veces de generación en generación en ciertos linajes, ¿no? ¿Cómo podemos saber esto, no? Hay textos de la Biblia en que nos ayudan ellos nos ayudan a comprender de que sí puede haber un traspaso, ¿no? No digamos de maldiciones, pero sí de una acción maléfica que encuentra un subterfugio, por ejemplo, en un acto de idolatría que hizo algún ancestro para afectar a las generaciones posteriores, ¿ya? La palabra más clara está en el Éxodo, en el capítulo 34, ¿no es cierto? Versículos 6 y siguientes. El Señor pasó delante de él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad, que mantiene su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero nada deja impune, pues castiga la culpa de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí está diciendo claramente el Éxodo 34 que la fidelidad de una familia influye en los hijos. Nada menos que 1000 generaciones se ven favorecidas con las familias santas, pero las familias que cometen el pecado de la idolatría, sobre todo de la brujería, de, de los hechizos, etcétera, de vivir en el ocultismo, que es lo que más duele a Dios, ¿no es cierto? En este mandamiento primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas y no tener ídolos. Eso tiene consecuencias, dice acá, eh, en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Qué fuerte, ¿no es cierto? Mm. Entonces, claramente se puede traspasar la Las acción, consecuencias la nefastas. consecuencia nefasta de una maldición, por ejemplo, o algo que hacen frecuentemente los masones, que llegan a grados superiores de consagración al demonio, que ellos llaman Baphomet, ¿no es cierto? Que, entre paréntesis, es un demonio terrible porque es un demonio andrógino, es decir, que no parece ni hombre ni mujer, Mm. ¿ya? Pretende ser todo al mismo tiempo, y tiene unos niños pequeños, ¿no? Entonces es espantoso ver cómo estos masones satánicos ya adoran a este Lucifer, pero con esta forma, que eso es como ver la ideología de género hoy en día en su pleno apogeo, ¿no es cierto? Pretender que el hombre no sea ni hombre ni mujer, sea un género fluido, es justamente lo que pretenden los masones con su ídolo Baphomet, ¿ya? Y este Baphomet tiene dos niñitos, porque él Mm. quiere influir en los niños. Y vemos que justamente estos gobiernos diabólicos que están sometiendo hoy en día al mundo, quieren influir en los niños, en la educación, a través de la educación, a través de la salud, a través de lo que sea, ya de los medios de comunicación, para que se vayan pervirtiendo los corazones de los niños, ¿no? Esto es un pecado tan grande, que podemos esperar que va a venir un castigo muy, muy terrible a la humanidad, a menos que reaccionemos nosotros a tiempo, hagamos mucha oración, mucha penitencia, hagamos caso a la Virgen, ¿ya? Y recemos mucho el Santo Rosario para evitar que estos males se sigan expandiendo, ¿no es cierto? Así es. Si me permite, antes compartimos algunos mensajitos, padre, que nos han estado enviando. Sandra nos dice esto de que algunos trabajan con la Biblia para engañar y robarse almas. Es verdad que también se utiliza la palabra de Dios para poder engañar. Muchas veces Claro, el demonio también ocupó la Biblia para tentar a Jesús, ¿no es cierto? Por ejemplo. Silvia Pinto nos dice, la confesión rompe con el pecado y nos libera, pero como somos seres integrados, queda la psiquis dañada por las cuestiones esotéricas a las que se sometió
y hay que sanar la memoria consciente e inconsciente. Por eso la importancia de la oración de sanación interior. Mi pequeño aporte, bendiciones. Bueno, Silvia Pinto tiene experiencia en este Ministerio de Sanación y Liberación también como para poder contarnos. Sí, eh, la confesión nos perdona la culpa, pero queda por pagar la penitencia, ¿no es cierto? Hay una penitencia y también hay una consecuencia que deja todo pecado, aun cuando fue confesado, que es una marca en el alma, ¿no es cierto? Que va acentuando nuestra concupiscencia en un grado o en otro. ¿Qué es lo que es la concupiscencia? Es la tendencia al mal, que se da en tres dimensiones, una más espiritual, que es la soberbia, otra más intermedia, que es la avaricia, la codicia, el materialismo, el consumismo, etcétera, tan fuerte hoy en día, y otra más baja, que es de nuestra dimensión más somática, más física, que es la concupiscencia de la carne, ¿no? La lujuria, etcétera, la gula, etcétera, ¿no? Pero entonces hay distintos tipos de modos como esta concupiscencia se puede ir alimentando. Y cada vez que se peca, esa concupiscencia se va fortaleciendo, lamentablemente, en cierto sentido, y nos cuesta mucho más llegar a la santidad y poder ser fieles a Dios, porque esa fuerza de gravedad que nos impulsa al pecado se va aumentando con cada pecado que cometemos, ¿no? Entonces, aunque sean perdonados, hay que hacer mucho, mucho más trabajo de oración, de penitencia, ¿no es cierto?, de vida sacramental, de lectura bíblica, del rezo al Santo Rosario, de obras de caridad, sobre todo, de una vida lo más santa posible, para ir sanando esta concupiscencia o tendencia al mal que tenemos. Y para ir repeliendo realmente al demonio de la vida de uno. Claro. Porque Ujú. yo pensaba en esto, por ejemplo, estamos realmente muy afectados también por lo que le pasa a nuestros padres o nosotros afectamos en lo que le va a ocurrir a los hijos. Así como uno le desea el bien a los hijos y quiere procurárselo, cuando se consagran al demonio, consagran también a los hijos y esa maldición, esa entrega de que el demonio los esté rodeando también les debe afectar. Por ejemplo, Mm. Santa Mónica rezaba tanto por su hijo Agustín y si la oración puede afectar a un tercero, porque Santa Mónica ya está, daba su testimonio, pero la oración persistente de esa madre era la que también daba frutos. Entonces, si tenemos personas que las maldiciones las llevan a los hijos también, en cierta forma se los pueden trasladar, porque en vez de estar pidiendo que permanentemente sea Dios quien se le acerque a esta persona, que la rescate, que la cuide, que la proteja, están enviándole demonios, por así decirle, a que rodeen esas generaciones siguientes. Sí. Y como yo decía antes, también los masones hacen mucho eso. Ellos Ujú. llegan a ciertos grados de consagración al maligno en que tienen que maldecir a sus A hijos sus generaciones y siguientes. a varias generaciones para obtener más poder del maligno. ¿M? Entonces el demonio considera que ese pacto hay que cumplirlo, ¿no es cierto? Y él le da ciertas cosas a esa persona que hizo ese pacto diabólico, pero después las consecuencias las sufren los hijos. ¿M? Y uno lo nota en los exorcismos, en la pastoral de la sanación, que las personas que son descendientes de masones y que tienen este problema tan fuerte con el demonio, en parte está originado por estas consagraciones satánicas que hicieron sus ancestros masones, Ujú. ¿no? Entonces, es lamentable, ¿no es cierto? Pero muchos brujos también hacen eso. Para tener más poder, ellos consagran al demonio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ujú. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque la oración del exorcismo tiene que lograr justamente sanar esta herida de la influencia que viene en un nivel ancestral. ¿Mm? Como para terminar de cortar todos los hilos probables por los cuales pudiese acercarse. O sea, como usted decía, cerrar las puertas en las que también pueda estar entrando el enemigo. Claro, no quiere decir que todos los hijos de un brujo, o nieto o bisnieto, qué sé yo, van a ser poseídos por demonios o van a incluso estar oprimidos de alguna manera más leve, no. Pero está La la predisposición. predisposición y también la debilidad y está la puerta abierta, ¿no? Entonces, ¿cuánto bien hacen estas oraciones para ir bloqueando esa acción en el nombre de Jesús, por Ujú. supuesto? Porque esto no es magia, no es superstición, todo es oración, ¿no? Y si Jesús dijo, en mi nombre ustedes expulsarán demonios, se refería no solo a personas, sino también a los demonios que están atacando a las familias y a las generaciones completas. Y cuando rezamos el Padre Nuestro y le decimos no nos dejes caer en la tentación,
también le estamos pidiendo no solamente del mal inmediato, sino que nos evite esas posibilidades de tener esa atracción particular con algunas tentaciones, que, Mm. bueno, no me acuerdo qué santo decía, no sé si era San Ignacio de Loyola, que uno tiene justamente algunos pecados a los que tiene más tendencia realmente. Entonces, si pedimos que no nos deje caer en la tentación, es justamente porque el demonio sabe por dónde nos aprieta el zapato y es donde quiere tentarnos también. Las personas que están en contra de las oraciones intergeneracionales utilizan algunos textos bíblicos, ya como este de Jeremías 31, en el versículo em, 29, para indicar que los hijos no tienen por qué, ¿no es cierto?, heredar los pecados de los padres o las maldiciones o consecuencias nefastas de los ancestros. ¿Qué dice este texto? Dice, en aquellos días no se dirá más, los padres comieron agraces y los hijos padecen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia culpa, quien coma el agrazón es el que padecerá la dentera. ¿Mm? Son palabras un poco raras, en el fondo estos agraces son uvas verdes y que producen en los hijos un mal de diente, que le duelen los dientes, ¿no? Entonces la Biblia dice, si alguien comió uvas verdes, le va a doler la dentadura a esa persona, El que comió las no uvas tiene, verdes. no tiene por qué repercutir en los hijos. ¿M? Y parece muy lógico, ¿ya? Y es así, ¿no? Es así, cada uno tiene que hacerse responsable de su propio pecado. ¿M? Em, yo veo en los hermanos sacerdotes que están en contra de estas oraciones de sanación intergeneracional, que ellos quieren rescatar algo muy válido y muy importante. Y no solamente sacerdotes aislados que han estado hablando de esto, sino también hay conferencias episcopales como la de Polonia que han advertido sobre el problema de la sanación intergeneracional. Sobre todo cuando se ve en ciertos ambientes pentecostales, carismáticos y peor todavía de la nueva era, que no tienen una orientación realmente católica con algún sacerdote que esté centrado, ¿no es cierto?, en la doctrina de la iglesia, ¿ya? El problema más grave está en que eh, uno fácilmente puede decir, bueno, el problema mío, mi pecado o lo que yo estoy sufriendo hoy en día, no es mi responsabilidad. Son mis ancestros los que cometieron errores, pecados, y entonces yo estoy cargando con esa consecuencia y no es mi problema. ¿M? Eh, Eso es gravísimo, ¿cierto? Pensar así, porque es disculparse o tratar de quitarse de encima La la responsabilidad. responsabilidad principal que nosotros tenemos de nuestros propios pecados, como dice aquí eh, la palabra de Jeremías, ¿no? Cada uno, ¿no es cierto?, morirá por su propia culpa, ¿no? Y cada uno tendrá dolor de dientes por las tonterías que comió él mismo. No tienen por qué padecer esto los hijos, ¿ya? Sin embargo, hay que ver el contexto en el cual habla Jeremías, ¿no? Porque Jeremías está hablando de, cuando dice esto, de una profecía que se va a cumplir en el futuro, sobre todo cuando el pueblo de Israel vuelva plenamente a la comunión con Dios, ¿ya? Y deje de ser ese pueblo adúltero, esa esposa infiel, y pase a unirse plenamente con Dios. Esto va a ocurrir, como dice la carta a los romanos, cuando el pueblo judío se convierta realmente y pase a formar una sola cosa con la iglesia de Cristo, que va a ser el último signo antes de la venida del Señor. ¿Ya? Y yo creo que esta profecía se refiere a ese tiempo, ¿ya? Porque dice así, mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con simiente de hombres y simiente de animales, y así como los vigilé para arrancar y abatir, para arruinar y hacer daño, lo mismo los vigilaré para construir y plantar. Oráculo del Señor. En aquellos días no se dirá más, o sea, está hablando del futuro. No se dirá más, los padres comieron a grasa, etcétera, ¿no es cierto? Lo que acabábamos de decir. Entonces, parece más bien una profecía para el futuro. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo profeta Jeremías ya dice en otro texto, cuando habla de este dolor que él siente por el pecado cometido por sus ancestros, ¿no? Y está reconociendo en el fondo que el pueblo entero ha pecado, ¿ya? Pero los hijos también están recogiendo las consecuencias de la idolatría y del pecado de los padres, ¿no? Dice así, em, no obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios. Esto es, eh,
perdón, esto es Daniel, a ver, Jeremías, acá. Jeremías 14, 20. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. ¿Mm? Qué interesante, ¿no? Reconocemos nuestra impiedad. Nosotros somos malos, pero reconocemos la culpa de nuestros padres. ¿Por qué el profeta está hablando de la culpa de nuestros padres? Si no hay ninguna influencia de la culpa de los padres en los hijos, ¿no? Entonces, por Me eso, hizo falta mencionarlo igualmente. claro, ¿por qué lo mencionan? ¿No es cierto? Es interesante, ¿no? Eh, Estamos sufriendo por la culpa de nuestros padres. ¿M? Lo reconoce también Jeremías. ¿M? Entonces, por eso que yo creo que por ahí hay un hilo que se puede seguir para encontrarle un sentido a estas oraciones por las familias y por el pueblo y por el linaje, por la nación, etcétera. ¿M? Y también nos da un poco de sentido cuando en la historia propia de cada uno se encuentra con algún pecado tal vez que repite y que ve que está también asociado con que el entorno en el que vivió, los padres, los abuelos, los familiares, por ejemplo, transmitieron ese vicio o esa tendencia al pecado, entonces uno tiene que ir sanando también en esa relación con ellos, de los que aprendió tal vez cosas malas. Por ejemplo, en una familia en la que se viva de una manera muy violenta Ujú. y uno aprenda a tratarse con ira, con gritos, con malos tratos. Es difícil desprenderse de ese pecado cuando es algo que uno ha aprendido a hacer desde la infancia, porque lo que se aprende desde pequeño es como la norma, la regla con lo que uno debería vivir. Mm. Entonces hay que después también resolver y ir sanando esa herida que quedan justamente con los padres, con los abuelos, para poder cortar con esa tendencia que uno está repitiendo, para poder sanar esas heridas. No es echarle la culpa que porque ellos eran muy gritones, yo ahora grito mucho y soy muy enojona. No, el pecado mío es pecado mío, pero que hay una tendencia que se está arrastrando y una consecuencia de algo mal aprendido, de la misma forma que uno tiene la responsabilidad en lo que enseña a los hijos. Y ellos pagan las consecuencias, si bien tendrán después su culpa, si actúan o no de tal forma, pero si uno les está enseñando mal, lo vemos hoy, por ejemplo, padre, con esto de lo que se enseña en los colegios. Si se pervierte a los niños desde pequeñitos, después, claro, ellos decidirán cómo actuar en la edad cuando sean más grandes, pero que hay una culpa en quienes les están enseñando mal, en quienes los están pervirtiendo desde pequeños a los niños y quienes los están mal orientando. Y eso, las consecuencias se trasladan. Aunque uno no puede decir, ya, el niño va a empezar a actuar pervertidamente porque se le enseñó, pero las consecuencias se trasladan y uno lo sabe con la música que escuchan, con las palabras que se le dicen, con los programas que ven, las consecuencias se comienzan a ver. Mm. Por eso que esta infidelidad o el pecado en general no tiene una consecuencia solo para uno. ¿Ya? Eso es lo que queremos hoy es dejar claro. Y es que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia relacional, social, ¿no? Afecta a nuestro medio, de alguna manera influye en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos y de algún modo también se puede ir transmitiendo a las futuras generaciones. Yo puedo ver otro texto aquí también de Daniel, capítulo 9 que habla en esta dirección. Dice, todo Israel transgredió tu ley y se desvió sin escuchar tu voz. Por eso han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, pues hemos pecado contra él. ¿Ya? O sea, todo Israel ha cometido este pecado, pero también reconoce el profeta Daniel que hay una maldición que cayó sobre nosotros, lo voy a leer de nuevo, ¿no es cierto? Eh, ha caído sobre nosotros la maldición que está escrita en la ley de Moisés por causa de lo que han cometido también los padres, los ancestros. ¿No? Entonces es algo muy, muy importante tomar en cuenta que estamos tan conectados, ¿no es cierto? Tan conectados con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con los vivos y también con los difuntos, ¿no es cierto? Nosotros podemos influir claramente en estos estas almas de nuestros ancestros que están en el purgatorio, también perdonándolos, diciendo yo perdono a un abuelo o a una abuela si es que ha hecho alguna cosa que hoy me está dañando a mí. ¿M?
que me ha traído alguna en la forma de vida, en los hábitos, etcétera, o este tipo de maldiciones que incluye la presencia de espíritus malignos también. Yo perdono y pido por ellos y pido por su purificación. Yo creo que el alma de esas, de esas personas que están en el purgatorio, ¿no es cierto?, sienten un gran alivio con la oración que nosotros hacemos por ellos. ¿Mm? Y debe ser que en cierta manera también ayude justamente a que se purifiquen más rápido, porque si esas fueron las consecuencias, lo que se paga en el purgatorio son consecuencias al fin y al cabo. Mm. Porque si están ahí es porque el pecado mortal te fue perdonado, o sea, ya hubo un arrepentimiento, no hay pecado mortal si uno está en el purgatorio. Pero las consecuencias de nuestros pecados son los que nos hacen tener que purificarnos antes de poder estar en presencia de Dios. Si no estamos puros no podemos estar frente a Él. Entonces, seguramente son justamente de estas cosas que se arrastraron, que contaminaron a los demás también a través de la forma en la que, como decíamos, somos sociales, somos muy relacionales, impactaron en la vida de los otros. Cuando le preguntan a Jesús una vez sobre un ciego de nacimiento y se le hace esta siguiente cuestión, Señor, este ciego nació ciego por un pecado que cometió él o sus padres. ¿Mm? Jesús responde, no, no cometió él un pecado para ser ciego, ni sus padres ni sus ancestros cometieron un pecado que le afectó para ser ciego. En este caso, dice Jesús, ¿no es cierto? No, no es así, sino que, dice el Señor, eh, mm, mm, sino que esto ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que se manifieste la misericordia de Jesús que lo va a sanar como un signo mesiánico. ¿Ya? En este caso concreto, dice Jesús, no, no es así. ¿Ya? Esto dice San Juan en el capítulo 9, en el versículo 3. ¿No es cierto? Entonces, hay casos que no, pero puede haber otros casos que sí influyen, ¿no? Eh, yo entiendo también a los hermanos sacerdotes y teólogos que están diciendo no queremos las oraciones intergeneracionales, que se exageran en esto y transforman la superstición y tienen razón en ese punto y porque muchas veces se le quita a la persona su real necesidad de conversión, ¿no es cierto? Porque, como decíamos antes, si alguien dice, no, yo soy así porque lo heredé, ¿no? Eso es muy fácil, ¿no? Y no podemos achacar a nuestros padres y a nuestros ancestros lo que nosotros somos. Tenemos que asumir que lo que somos es el fruto principalmente de nuestras decisiones, ¿ya? Por eso en la pastoral de la sanación y en la pastoral del exorcismo y en general en la pastoral, se le pide a todas las personas que se conviertan, ya como en la catequesis, en el catecumenado, por ejemplo, que se conviertan de sus propios pecados, no de los pecados de los padres ni de los abuelos, sino que cada uno se convierte de su propio pecado. ¿Ya? Eso es fundamental. O sea, esto sería más bien como un complemento, padre, lo que uno Sería ofrece, un complemento, como para claro. poder ir sanando otras heridas que a uno lo llevan a tener esta cercanía con el Claro, pecado. no tiene tanta importancia como el pecado personal, ¿ya? Las cosas que cometieron nuestros ancestros repercuten en nosotros, sí, trae consecuencias, sí, pero no es lo más importante. En eso estamos de acuerdo. Lo más importante es sanar de mi pecado yo dejar el pecado, confesarme, arrepentirme, dejar el odio, dejar el ocultismo, dejar la magia, eso es lo más importante. Pero en un grado de menor relevancia está también sanar de estas heridas de las cuales nosotros no somos responsables, ¿ya? Como por ejemplo los traumas sufridos en la niñez, en la gestación, los abusos que se recibieron en la adolescencia, en la niñez incluso, ¿no es cierto? Eh, y que están bloqueados en la memoria a veces. Y hay que sanar de eso, uno no es responsable, uno fue víctima, realmente fue víctima, y eso está repercutiendo en mi vida hoy. Y las oraciones de sanación ayudan mucho a sanar esas heridas. Pero también hay que sanar las heridas generacionales, pues. Como estamos viendo, que la Biblia también aborda este tema. Tenemos algunos mensajes más, padre. Dice, bueno, nos saludan desde Puerto Montt, Olaya Trinidad. Nos dice Sandrita, o sea que los espíritus malos se fortalecen con algunos pecados, nos pregunta.
Claro, los demonios se fortalecen con nuestros pecados y cada pecado es como un pacto con el maligno, ¿no es cierto? Y sobre todo si el pacto es consciente, con mayor razón se fortalecen. Se fortalecen sobre todo con los actos de brujería, ¿no? De esoterismo. Ahí le damos mucho más poder. Se fortalece sobre todo con el sacrificio humano, con los abortos, ¿no es cierto? Es lo que más los fortalece. Nos dicen también, bueno, gracias por orientar a la gente, que hoy estamos siendo engañados en tantas formas. Ojalá hubiese más gente que pueda enseñar esto como usted, padre. Marisol Ollarzo, la saludamos también, nos está escribiendo, dice buenas noches, Dios les guarde, gracias por este encuentro, a usted, padre Raimundo. Usted con propiedad puede hablar al respecto, uno se siente casi vulnerable, toda vez que muchas personas que en su vivir y actuar son correctos y tiende que se dude si son hijos del maligno. Digo ese término porque está, hasta nombrarlo me asusta. Digo esto porque uno conoce personas que son masones, porque hoy ya no son enigmáticos y uno ve con personas que aparentan ser correctos en mucho. Una es ignorante para evitar este contacto, sobre todo si toca convivir con muchas personas. No sé si me di a entender lo que pretendía indicar. Sí, hay distintos tipos de consagración y de acercamiento al maligno. Los masones de los primeros grados, pues sí que ni estén tan enterados de que están en un vínculo tan íntimo con el espíritu de las tinieblas. O sea, Pero hasta la masonería se ofrece de una manera muy elegante. Hoy en día mm, uno entra a Facebook y hay carteles donde ofrecen súmate a la masonería, como mm, si fuese un club. Y uno que desconozca parece tener, son las promesas de la Agenda 2030 en gran parte, parecen muy agradables, muy simpáticas, y uno no sabe el trasfondo mm, porque no hablan de religión ellos. mm, Entonces, muy adentrándose es que se entera de esto otro que usted nos cuenta, padre, pero lo primero que ofrece la masonería parece muy agradable y políticamente correcto. claro, el demonio es muy elegante, y se presenta siempre como ángel de luz para atraer, para seducir, pero en el fondo quiere robar, matar y destruir. ¿Mm? ¿Hay más saludos? Nos dice Juana Albial Cid, buenas noches, más vale tarde, bueno, se sumó Juana, muchas gracias por acompañarnos. Nos dice también Sandrita, estas cosas deberían de mostrarse en televisión, son puros programas banales que no aportan nada. Yo no entiendo por qué estas cosas no salen a la luz, muestran que le dan más pantalla encima a los brujos. Bueno, lamentablemente el mundo, los medios de comunicación, vemos muchas veces los matinales, llevan al tarotista, llevan a los astrólogos, o sea, están al servicio de la nueva era. Lamentablemente los periódicos hace muchísimos años, cuando circulaban tantos periódicos más que los medios de internet, la televisión, también era el horóscopo como algo totalmente tradicional, habitual, que las personas compartiesen sin saber que a través del horóscopo uno tiene conexión con la nueva era y es una forma de idolatría también. Yo me acuerdo también, contando esta experiencia, siendo pequeña, yendo a misa con mi familia, con mi mamá, cuando un sacerdote nos explicó esto de que el horóscopo era malo. Entonces como que salimos todos de misa así, wow, nunca nadie nos había dicho esto, de que no era correcto la lectura del horóscopo y creer en eso. Mm. Claro. Y no solamente en las redes sociales o los medios de comunicación van transmitiendo todo esto que favorece al espíritu de las tinieblas, sino también es hoy lo políticamente correcto, que se dice, es lo que está regulado por la política, no solo a nivel país, sino que a nivel mundo, ¿ya? Eh, no sabemos quién está tramando todo esto, yo creo que son los estratos más altos de la masonería, que son gente muy, muy poderosa, que también tiene, aunque parece una teoría conspirativa, pero claramente hay indicios de que sí tienen mucho poder estas personas eh, sobre la Organización de las Naciones Unidas para establecer estas políticas, ¿no es cierto? Donde se quiere justamente colocar una nueva forma de cultura que es anticristiana, ya contra la familia, contra la vida, contra la religión cristiana, por supuesto, a través de expandir todo esto de la nueva era, las religiones paganas, las religiones ancestrales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es porque lo políticamente correcto invade todo, ¿m? Invade todo lo que vemos en los medios de comunicación, en el mundo del periodismo, etcétera. Pero siempre hay honrosas excepciones y hay también algunas redes sociales como esta que aunque muchas veces nos están fiscalizando y nos están censurando, no podemos decir todo lo que podemos y queremos,
sin embargo nos permiten comunicarnos como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Por radio, por redes sociales, etcétera. Se sabe que ahora están en el gobierno de Chile impulsando una nueva política de una fiscalización de los fake news, ¿no? Pero en el fondo es como el Ministerio de la Verdad, que habla un libro por ahí, ¿no es cierto?, que es para censurar todo lo que no va de acuerdo a una A la ideología. línea que ellos Claro, manejan, claro. entonces lo que más seguro es que cada vez vamos a estar más amordazados y con más dificultad para poder enseñar libremente en estas redes. Pero mientras se puede hacer, lo queremos continuar. Y bueno, y siempre recordarle a todos los católicos que no dejemos de buscar formarnos en la fe también. Aprovechemos los medios de comunicación de manera correcta para buscar mayor información y poder aprender más. Es necesario que aprendamos más y salgamos de la ignorancia. Eh, Tener más contacto también con la palabra de Dios, asistir a misa, buscar los sacramentos y no perdernos de acordarnos de esto que nos enseña muy importante el programa de hoy. El pecado, clarísimo, no se está heredando el No, pecado, que no haya confusión, porque como dijimos, el demonio se agarra de un montón de cosas para distorsionarlas y que uno las malinterprete y mm, busque el camino fácil. Al fin y al cabo, el camino tan encantador, la puerta ancha, el camino más fácil, y, y no quiere reconocer que para sanar, el único que nos puede sanar es Jesucristo. No hay otras vías mágicas, simples y rápidas. El camino para llegar a Cristo es una puerta estrecha, es un camino difícil, pero con la gracia de Dios se puede. Y Él es lo que quiere, o sea, lo que Él quiere es lo mejor para sus hijos. mm, No nos olvidemos que cuando comenzó hablando usted, Padre, esto de la fidelidad, Dios siempre se mantiene fiel. Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos y lo que quiere es el bien para nosotros. Y por eso es que de hecho Él nos quiere dar esta herencia de ser hijos de Dios, sin que lo merezcamos, sin que tengamos ninguna razón para llegar a ser hijos de Dios. Él nos quiere dar esta herencia tan grande. mm, Entonces es porque nos ama, no nos olvidemos de eso, que aunque nosotros seamos infieles una y otra vez, podemos volver a Él porque Él no va a dejar de ser fiel. mm. No olvidemos que la primera persona que no fue fiel a Dios fue Lucifer. ¿M? Y esto ocurrió antes de la creación del ser humano, ¿ah? Cuando Dios hizo los ángeles, ¿ya? Em, este Lucifer, que era un ángel tan poderoso y tan bello y tan inteligente y tan predilecto de Dios que lo puso en un puesto tan alto, algunos dicen que era como que ejercía un puesto de sacerdocio, ¿no?, frente a los demás ángeles, porque era como el que intercedía por los demás ángeles ante Dios. Eh, Sin embargo, él se rebela contra Dios y dice non serviam y desprecia por completo el amor y la amistad que le ofrecía Dios para tener, ¿no es cierto?, una actitud de autoendioseamiento, ¿no?, de soberbia absoluta. Y desde entonces ese demonio terrible que arrastró con su ejemplo muchos otros son nuestros principales enemigos, ¿no?, que actuaron con Adán y Eva y que destruyeron el plan principal que tenía Dios con Adán y Eva y con toda la humanidad, que era un plan de amor y de armonía y de comunión permanente y perfecta, y que el hombre no muriera, sino que pasara después de esta prueba, que era una prueba tan sencilla en el fondo, porque tan suave, porque era vivir en un paraíso, pero solo absteniéndose de comer el fruto prohibido. Y sin embargo, el demonio tentó a nuestros primeros padres, se produjo esa infidelidad de parte de los primeros padres, que todos tenemos que abarcar esa consecuencia con el pecado original, y sin embargo, Dios promete que su fidelidad permanecerá con el ser humano, con todas las generaciones, con todos los hijos de los hombres, y que vendrá una mujer, ya lo dicen en el Génesis, en el capítulo 3 versículo 15, una mujer que será inmaculada, que será la toda pura, la que vencerá a la serpiente maligna, aplastará su cabeza, ella y su descendencia aplastarán la cabeza de la serpiente, o sea, Dios anuncia la victoria total sobre el mal, ¿m? Y anuncia que también vendrá esta esposa que está representada en María, pero que incluye a toda la iglesia, que será fiel totalmente a Dios y que estará con Dios para siempre. Lo que pasa es que entre la creación del hombre, Adán y Eva,
y la venida de Jesús y lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿no es cierto? Cuando ya se dé esto en plenitud, vamos pasando por distintas etapas, ¿no? Y en el camino se va dando la infidelidad del pueblo y la paciencia infinita de Dios que nos espera con un amor eterno para que algún día se haga realidad su promesa, ¿no? Y que Él pueda estar feliz también con nosotros y nosotros podamos, como dice Efesios capítulo 5, ser una iglesia, una esposa sin mancha ni arruga, eh, totalmente santa, pura ante Dios, ante Cristo, que se entrega en la cruz para presentarse esta esposa ante sí. Y que la misericordia de Dios abarca a todas las generaciones. Además, eso es súper intergeneracional. Así es. Vamos entonces a darle gracias al Señor, a Le la pedimos Virgen. disculpas si a alguien no les alcanzamos a responder los mensajitos. Hay algunos que se nos fueron de vista. Disculpe, saludamos a Daniela Paja. Alcanzo a ver el mensaje de ella. Cecilia Valeria Molina también nos dice saludos, excelente programa. Y sé que hay algunos mensajitos que no se pudieron leer. También Gabriel Nolasco. Si a alguien no saludamos o no pudimos leer su mensaje, le pedimos disculpas porque no alcanzaron a aparecer todos. A Marisol le gustó algo que usted dijo. ¿Mm? Gracias, Marisol. Sí, muy bien, apoyo de Marisol. Queremos darle gracias a ustedes también por habernos acompañado a través de la Radio Madre de Dios, FM, también la Radio Madre de Dios por internet, ¿no es cierto? www.madrededios, radiomadrededios.cl, que ahí se transmite online permanentemente la señal, y estas redes sociales por las cuales podemos estar en contacto. Y que nos unen a la distancia. Tenemos gente que nos ha escrito de Argentina, De Yanquihue, Puerto Rancagua ahora. Montt, Rancagua también ahora, de Lina Zamorano. Muchas gracias por acompañarnos. Así que Mm, les invitamos por eso también a conocer la radio online que permite que escuchen también la sintonía radial, estén donde están. Les repetimos, www.radiomadrededios.cl tiene un apartado para escuchar la radio online y que sigamos en sintonía con estos programas de formación también a través de la radio y de las redes sociales con los videos estos que se van publicando. Traten de conocer la radio, es una radio que transmite 24/7, solo programación religiosa, cantos, charlas de formación, oraciones, misas, etcétera. ¿Mm? Y les agradecemos una vez más, nos vemos en un siguiente programa y ahora queremos hacer una pequeña oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Madre Celestial, por ayudarnos en este programa a dilucidar estos temas que son un poco difíciles porque entran en el debate de nuestra iglesia, pero que es bueno enfrentarlos porque tampoco conviene dejar de lado algo que afecta a nuestro pueblo, afecta a tantas personas y que hay que buscar la voluntad de Dios para ayudar y para tratar de encontrar esa solución que Jesús nos da siempre, que está en su sagrado corazón, pero que se da de distintas maneras, a través de los sacramentos, a través de los sacramentales, a través de una vida de oración, de penitencia, de sacrificio y de reconocimiento de que Dios es tan bueno y camina a nuestro lado. Gracias, Madre, te pedimos por todas las personas que en este día que comienza el invierno, ¿no es cierto?, el cambio de estación, hacen cosas que no convienen, como magia, como ritos extraños, etcétera, eh, y que la fuerza que tienen todos estos maleficios se bloquee por completo por medio de la gente que sí reza, que sí confía en Dios, confía en tu corazón inmaculado y que se está formando, que se está preparando para ser también discípulo misionero en medio del ambiente donde le toca vivir. Dios te salve María, llena Llena eres de eres de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo, contigo, bendita bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y y bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y los bendiga Dios Todopoderoso y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y si Dios nos permite nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima entonces.